Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder hacer un bypass o quitar la cuenta de Google a nuestro Samsung Galaxy J4 Core. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, lo primero que vamos a hacer es darle en iniciar. Como pueden ver, aquí me aparece que se ha realizado un intento no autorizado y ahora procedemos a conectarnos a nuestra red Wi-Fi. Una vez conectado les voy a enseñar que mantenga una cuenta de Google en su lugar, el cual no me sé ni su correo ni su contraseña. Una vez verificado esto, pues simplemente nos regresamos y una vez aquí en la parte de aceptar términos y condiciones le vamos a dar en aceptar todas y vamos a hacer uso de un chip con un bloqueo PIN. Esto previamente se lo configura desde otro dispositivo. Una vez que tengamos el bloqueo PIN vamos a tratar de insertar nuestro chip en el dispositivo, pero no todo, simplemente hasta cierta parte. Primeramente inserto completamente el chip, luego le doy en acepto y rápidamente procedo a extraer el chip. Como pueden ver se queda la barra de notificaciones y tratamos de bajarla. Luego de esto pulsamos rápidamente el botoncito de ajustes. Esto siempre y cuando se lo tiene que hacer de una manera mucho más rápida. Cabe mencionar que así hay que estar intentando hasta que el dispositivo entre en este modo. Vamos a insertar el chip, le damos en acepto y una vez que se ponga en esta pantalla pues simplemente retiramos el chip y tratamos de bajar esta barra de notificaciones y rápidamente pulsamos el botoncito de ajuste varias veces hasta que se entre a el modo de ajustes. Como pueden ver ya entró y una vez que estemos en los ajustes del dispositivo vamos a hacer lo siguiente. Primeramente entramos a aplicaciones y notificaciones, luego a todas las aplicaciones, bajamos hasta la parte última y entramos a la aplicación de YouTube Go. Luego bajamos y entramos a notificaciones. Luego más ajustes en la aplicación. Bajamos hasta la parte última. Acerca de. Y aquí podemos entrar tanto en política de privacidad de Google como en condiciones del servicio de YouTube. En mi caso voy a entrar en aquella. Y como pueden ver, en mi caso me redireccionó hacia internet de Samsung. En tu caso si te redirecciona a Google Chrome, pues simplemente omitirías el paso que voy a hacer. Pero como en mi caso me redireccionó hacia internet de Samsung, pues vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a los tres puntitos de aquí arriba, le damos en compartir y seleccionamos Google Go. Luego que se abra, le damos en usar sin cuenta de Google, le damos en listo. Y una vez aquí vamos a borrar esto y vamos a escribir Google. Y entramos al primer link. Una vez que estemos en esta parte nos vamos a la parte de abajo, el cual serán unas rayitas y le damos a abrir en el navegador. Una vez aquí nos va a redireccionar hacia Google Chrome, el cual es el paso que les había mencionado anteriormente. Le damos en aceptar y continuar, luego no gracias. Y una vez que estemos en esta parte pues simplemente vamos a irnos a la barra de búsquedas y vamos a escribir FRP File. Y entramos al primer link. Aquí tratamos de bajar y vamos a enfocarnos en esta parte donde dice Google Account Manager 8, 9 y 10.apk. Pulsamos sobre él, cerramos esta publicidad. Aquí nos va a pedir los permisos, simplemente le damos en continuar y permitir. Y por último descargar. Le damos en aceptar. Y una vez que se haya descargado pues le damos en abrir. Entramos a configuración de Chrome. Le damos en permitir, luego nos regresamos y le damos en instalar. Aquí vamos a esperar hasta que se termine de instalar. Una vez instalado le damos en finalizar, luego subimos y entramos a esta que dice Bypass FRP 1.0.apk. Pulsamos sobre él. En este caso no me ha comenzado la descarga pues porque está esta notificación, simplemente le doy en la X y le doy en aceptar. Abrir. Luego le damos en instalar. Una vez que se ha instalado la aplicación le damos en abrir y nos redirecciona hacia esta parte. Aquí lo que vamos a hacer es irnos a los tres puntitos y acceso al navegador. Aceptamos esto. Y aquí lo primeramente que vamos a hacer es escribir cualquier correo electrónico de Google, el cual tú te sepas tu correo y tu contraseña. Cabe mencionar que puede ser cualquier correo electrónico. En mi caso voy a digitar el correo y luego su contraseña. Le damos en siguiente y una vez que se nos quite este apartado pues simplemente vamos a reiniciar nuestro dispositivo.
Una vez que se termine de reiniciar nuestro dispositivo, pues rápidamente lo tratamos de configurar. Aceptamos estos términos y condiciones y vamos a esperar un momento. Y como pueden ver chicos, ya de una me aparece que ya hay una cuenta agregada. Ya podremos continuar. Ya esto sería un poco de configuración adicional del dispositivo. Una vez que estemos dentro de nuestro dispositivo, en mi caso voy a entrar a los ajustes para enseñarles un poco de información acerca del teléfono. Y como pueden ver, este dispositivo cuenta con una versión de Android 8.1.0. Y la revisión del parche de seguridad es la del 1 de agosto del 2019. Una vez mencionado esto, pues vamos a proceder a darle en restablecer y restablecer los valores predeterminados. Aquí le damos en restablecer y eliminar todo. Cabe mencionar que este paso es muy importante al momento de realizar algún tipo de bypass o FRP en nuestro dispositivo. Una vez que inicie nuestro dispositivo, nuevamente lo volvemos a configurar, pero con la novedad de que al momento de ingresar a la parte de conectarse de una red Wi-Fi, ya nos deja continuar sin necesidad de que estemos conectados a una. Aceptamos estos términos y aquí lo que nos restaría es aplicar un poco de configuración adicional de inicio de nuestro dispositivo. Una vez que estemos dentro de nuestro dispositivo, ya le habremos quitado la cuenta de Google a nuestro dispositivo Samsung Galaxy J4 Core. También te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal, ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal. Y bueno chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNet y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.